Hola, bienvenidos a Medical Televisión. Hoy vamos a hablar de alergias. Es inminente la llegada de la primavera y muchos comenzaron ya a andar con los pañuelos a pesar de que todavía usamos el tapabocas y que nos está jugando a favor en torno a este tema. Está el doctor Maximiliano Gómez para despejar todas sus dudas. No duden en hacernos llegar su mensaje a través del WhatsApp que siempre está en el pie de esta pantalla para que usted allí deje cualquier inquietud que tenga. En el segundo bloque, un poco más intenso, vamos a hablar de un tema que afecta y mucho y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19 y tiene que ver con la depresión. La depresión tiene cura y la intención de este programa es llevar un mensaje positivo porque es posible salir. Hay que consultar siempre a un profesional médico a pesar de que aquí le vamos a tirar algunos tips para ir avanzando en este tema y cómo detectar si hay alguien en la familia que sufre de esta enfermedad. Seguimos con COVID-19, estamos en la segunda ola de COVID-19 y hay un montón de acontecimientos como las elecciones que pasaron, la procesión del Señor y la Virgen del Milagro que se vienen. Todo esto para que nos cuidemos, hagamos un esfuerzo. Tratemos de redoblar el esfuerzo precisamente para evitar que llegue la variante Delta. Hoy la producción me informaba, ya en Salta están las dosis de Pfizer. Próximamente tendremos un cronograma para chicos adolescentes que puedan ir a vacunarse y de esa manera contribuir un poquito a salir de esta problemática. Pero nos presentamos y desarrollamos los temas. Ya está con nosotros el doctor Maximiliano Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Hola, Bienvenido nuevamente al piso de Muchas Medical gracias. Televisión. Gracias por la Usted es invitación. especialista en alergias. Alergia e inmunología es la especialidad. Estamos justo con la persona apropiada para que nos despeje todas las dudas. Vamos a Si ver. a usted le parece, vamos a presentar un informe que tiene que ver con qué está pasando en esta parte del mundo cuando entramos a la primavera con toda la flora, ¿no? Que sería la que nos va a afectar y después usted nos cuenta. Con El todo informe, gusto. señor director. El polen suele causar la alergia estacional más común en la primavera. Ese polvo está compuesto por partículas biológicas asociadas a la reproducción sexual de las plantas. Son unos granos muy pequeños cuyo tamaño oscila entre 20 y 40 micras. Cada especie vegetal tiene su época de polinización. Las que debemos tener en cuenta en esta época del año son la de los álamos, los fresnos, los cipreses y los plátanos. Las gramíneas son las plantas silvestres que polinizan desde fines de septiembre hasta enero. Las malezas o yuyos crecen de manera natural y en lugares no deseados por el hombre. Constituyen una amenaza para los cultivos y polinizan desde enero hasta abril. Si bien aún estamos en invierno, la llegada de la primavera es inminente. Por esto, los especialistas en alergias inician tratamientos ya desde principios de agosto, mes de mucho viento, a lo que se le agrega la sequía en este año en particular. La indicación de medicación preventiva tiene como objetivo ayudar a los individuos alérgicos a pasar esta estación con menos síntomas, pues las molestias pueden ser prevenibles y en cierta forma también permite diferenciar los síntomas alérgicos de los causados por el COVID-19. Los pólenes son muy livianos y quedan suspendidos en el aire. En épocas de sequía, la falta de lluvia hace que la polinización comience antes y de manera explosiva. Si a esto se le suma la presencia de viento, se transportan con mucha más rapidez. En
la pantalla usted va a encontrar el teléfono con el que le hace llegar cualquier inquietud al doctor Maximiliano Gómez. Comenzamos a hablar de alergia. ¿Es mi impresión, doctor, o muchas veces subestimamos la alergia? Sí, la verdad que sí, porque es la enfermedad respiratoria más frecuente, casualmente de lo que mencionaba el informe. La rinitis, se manifiesta con estornudos, con picazón de nariz, con lagrimeo, también se acompaña picazón de los ojos, y eso muchas veces se va repitiendo en las diferentes estaciones. Es poco probable que por ahí nos consulten a nosotros los especialistas cuando recién inicia esto. En general vienen a la consulta cuando ya se ha reiterado este tipo de problemas en diferentes estaciones, en diferentes años, cuando ya han acudido a determinados medicamentos, a su médico clínico que le ayudó, pero que esto se empieza a transformar en un problema, porque esto empieza a ser cada vez síntomas más fuertes, más frecuentes y llegan a comprometer a veces la parte bronquial. Eso es un avance natural, la evolución natural de la rinitis alérgica puede con el tiempo desembocar en asma y eso es lo que habitualmente vemos los especialistas en este tipo de circunstancias. ¿Puede aparecer en cualquier momento de la vida? En realidad sí. Lo que es alergia a pólenes, como lo que recién se mencionaba de la primavera, eso es más frecuente ya desde la edad escolar en adelante, ¿sí? Es porque se necesitan lo que se llama el proceso de sensibilización. Eso es, a medida que un niño se expone a esto en las diferentes estaciones, lógicamente que tiene un background, tiene predisposición genética para esto, hay antecedentes directos de familiares alérgicos y se empieza a sensibilizar. Por eso es más frecuente en los niños ver alergias a lo que nosotros llamamos alérgenos perennes, o sea, sustancias que provocan alergia a lo largo de todo el año, porque se exponen a eso de una forma más frecuente, ¿sí? Y las alergias polínicas son más frecuentes de ver en adultos jóvenes, se puede ver en niños, pero es más frecuente en adultos jóvenes o en adultos ya en una edad un poco más avanzada. Ahora, doctor, ¿esto se controla o tiene cura? La alergia hoy no tiene cura, ¿sí? No podemos decir que con ningún tipo de tratamiento podemos erradicar totalmente y decir usted nunca más va a tener alergias. O cuando hablamos de curación es cuando logramos controlar este tipo de problema, ya sea con algún tipo de intervención, con algún tipo de cuidados, con algún medicamento, con algún tratamiento. Cuando logramos frenar esto y que la persona pueda hacer su vida normalmente, nosotros consideramos y ahí hablamos de curación entre comillas. En el informe escuchábamos la posibilidad de un tratamiento preventivo. Sí. ¿Esto es así? ¿En qué consiste? En realidad, cuando tenemos que diferenciar el tipo de alergia, ahí se logró mostrar una prueba que se hacía en la piel y eso a nosotros nos permite identificar qué tipo de alergia tiene el paciente. Bien, ahí la estamos viendo en estos momentos en pantalla. Cuéntenos, doctor, ¿en qué consiste y de qué se trata? Ahí lo que se hace es aplicar sobre la piel un alergeno, ¿sí? Un reactivo. Las sustancias que provocan alergia, eso lógicamente que están estandarizados, o sea, se obtienen los extractos, en este caso de diferentes pólenes, pero también de otras sustancias que provocan alergia, las más comunes, los ácaros y el epitelio de los animales, el pelo de las mascotas. Entonces, se colocan de esta forma. No es necesario lastimar la piel, se hace una mínima punción para que pueda pasar eso inmediatamente debajo de la piel, no lastima, no tiene que sangrar, nada de eso. Y la reacción que se reproduce, que es como una roncha, como si fuera una picadura, nos permite identificar a qué está sensibilizado ese paciente. En base a eso, nosotros tenemos que proponer al paciente estrategias terapéuticas y preventivas. La terapéutica tiene que ver con cómo se va a manejar de acuerdo a su tipo de alergia y las preventivas también están muy condicionadas respecto de esto. En el caso de los pólenes, no podemos nosotros prevenir o alejarnos de los pólenes, aún estando en la ciudad, porque ahí se aclaró muy bien que los pólenes pueden ser transportados por el aire,
por el viento y hasta muchos kilómetros fuera de eso. Pero hay un agravante además. La contaminación ambiental, la polución, empeora la posibilidad y la potencialidad de provocar alergia de los pólenes en estos casos. Entonces, las estrategias van por diferentes lados. En algunos casos, sobre todo cuando vemos esos pacientes que a medida que pasan los años sus síntomas son cada vez peores, cuando ya empiezan a tener asma por este motivo, esos pacientes son en los que están indicados los tratamientos con vacunas para prevenir que eso empeore, que eso siga su curso, su evolución natural. Bien, doctor, y se me ocurrió pensar cuando me hablaba acerca de este factor que es la polución, también el cambio climático juega algo en contra, porque Exacto. por ejemplo tuvimos unos días con una seca en esta parte del mundo. Exacto. Que es atípica e increíble, ¿no? Totalmente, totalmente está demostrado que el cambio climático, lo que es el aumento de la temperatura a nivel global, estos cambios en los cuales hay periodos de sequías y de tormentas muy fuertes y toda esa situación ha condicionado a que se prolongue el tiempo de las polinizaciones, ¿sí? Se hacen más fuertes y más extensos. Está demostrado eso. Lamentablemente antes lo que decían recién de fin de septiembre, la verdad es que se está yendo al fin de agosto, y cuando dicen de que solamente se extiende hasta marzo, lo estamos viendo hasta abril, mayo, inclusive en nuestro lugar, que tampoco consideramos, pero el cambio global climático salta, no escapa de esas circunstancias. Bien, vamos a dar enseguida paso a nuestros televidentes que están preguntando y quieren charlar con usted, pero se me ocurría pensar, en el momento que usted mostraba el test que se realiza, ¿hay personas que son alérgicas a varias cosas o generalmente se es alergia a una sola cosa? Pueden ocurrir las dos situaciones. Lo que sí vemos es que cuando el paciente tiene alergia a más de un elemento, sus problemas suelen ser más persistentes y más graves, ¿sí? Los que llamamos polisensibilizados. Sin embargo, cuando nosotros decidimos nuestras estrategias terapéuticas y de prevención, siempre le damos mucho más importancia a lo que más sensibilidad le da al paciente, ¿sí? Las de mayor reactividad, las que más se correlacionan con sus síntomas, es sobre eso sobre lo que apuntamos más. Le iba a preguntar, ¿hay algún componente psicosomático? Les cuento que me está picando la nariz y no sé si es por las imágenes que estamos viendo o por la temática. Puede condicionar, puede condicionar. De hecho, hay estudios al respecto en el cual simplemente esa famosa frase, cuando uno se quemó con leche, ve la vaca y llora, bueno, es absolutamente condicionado ese elemento, entonces sí que existe, pero bueno. Veremos esa cuestión. Vamos a compartir entonces una consulta de nuestros televidentes con el doctor. Lo ponemos en pantalla. Buenas tardes, mi nombre es Javier. Quería consultar al doctor. Tengo alergia, pero la consulta es más por otra cosa. Siempre respiré por una sola fosa nasal. A veces se me destapa la otra fosa nasal, pero solo por 3 o 5 segundos puedo respirar por las dos hasta que se tapa la otra. Quisiera saber si esto tiene cura, cuál sería y si ese problema tiene algo que ver con su alergia. Sí, definitivamente sí. Nosotros a eso le llamamos rinitis en báscula. Quiere decir que va de un lado al otro cambiando esa congestión. Es una característica de los pacientes alérgicos que tienen alergia de larga data. Esto no es de un par de meses de evolución, seguramente que su evolución ya lleva algunos años, y esto se va manifestando de esta forma cuando está sintomático, cuando está afectado. Pueden haber inclusive hasta periodos en los cuales puede estar un poquito más destapado, que pueda tener menos obstrucción, pero esta característica es muy común de los pacientes alérgicos. Bien, ¿y el tratamiento? El tratamiento en esos casos se recomienda lo que son los aplicadores nasales, y aprovecho para comentarlo porque los aplicadores nasales hay de diferentes tipos.
es conveniente que su médico lo oriente sobre qué tipo de spray debe utilizar, porque hay una variedad enorme de spray nasales. Entre esos están los corticoides nasales, intranasales, que son medicamentos sumamente seguros, pero que deben ser bien indicados en cuanto al tiempo, a la forma de aplicación, que es un parámetro clave, y la dosis que debe utilizar en un periodo determinado. ¿Cuáles son los riesgos si no se aplica correctamente? En realidad, si no se aplica correctamente, puede empezar a lastimar internamente la nariz, lo van a empezar a notar como un sangrado, no un sangrado profuso, como una hemorragia, sino como un sangrado que cada vez que se suena en la nariz, que se limpian, van a empezar a ver manchado con sangre. Eso no debe ocurrir, hay que revisar la forma en la que se lo aplican, la dosis, el tiempo en que lo están utilizando, y eso simplemente con hacer una inspección de la parte nasal anterior se puede evaluar, ¿sí? Doctor, puede ver, ¿no? Le están llegando mensajes. Bueno, no sé cómo tiempo. los va a atender después. Varios preguntan dónde atiende el doctor. Enseguida en pantalla, ahí está el número de teléfono para que puedan pedir turno si les interesa ver. Ahí estaba la pregunta. Vamos con otra inquietud. Tuve un edema de glotis. ¿Tiene relación con la alergia? Hay que ver porque existen diferentes situaciones. Lo primero que hay que evaluar es si correspondió a un edema de glotis verdaderamente, porque hay otras circunstancias que pueden simularlo, ¿sí? En ese aspecto, suponiendo que lo haya tenido, sí puede ser por una reacción de alergia, y esas son las reacciones alérgicas más graves, porque potencialmente comprometen la vida, en este caso la asfixia, el ahogo. Sí hay que evaluarlos, y en esos casos hay que tratar de hacer este tipo de evaluaciones que se mostraban para intentar identificar lo que pudo haber provocado eso. Pero además, aclararle a esta persona que no es solamente este tipo de alergia, sino que pueden existir alergias a alimentos, alergias a medicamentos, y en ocasiones, sin haber nada de esto de por medio, puede existir ese tipo de reacción. Pero lo fundamental es tratar de identificar y de corroborar que fue verdaderamente un edema de glotis. Incluso las picaduras, ¿no? De algunos las picaduras de insectos. Pasa que en esas circunstancias, y cuando hablamos de anafilaxia, que son estas reacciones graves, es poco probable que se manifieste solo con eso, ¿sí? Eso suele estar asociado a un broncoespasmo, a una reacción en piel urticariana, a otro tipo de síntomas, inclusive hasta síntomas digestivos, cólicos, vómitos, diarrea súbitos sin demasiada explicación, baja de presión, pérdida de conciencia en algunas oportunidades. Es poco probable que la anafilaxia sea solamente el edema de glotis. Buenas tardes, dice otro televidente, quiero saber por qué me agarra alergia con el cambio de tiempo. ¿Qué debo hacer? Tengo problemas de epilepsia. Escucha al doctor, tiene una alergia muy fuerte cuando cambia el tiempo, dice este televidente. El tema de los cambios climáticos, por lo que hablábamos recién, tienen su influencia directa sobre la concentración de los elementos que provocan alergia. Por eso estos cambios bruscos de temperatura, amplitudes térmicas muy grandes, una lluvia repentina, estar en un lugar calefaccionado y salir al frío, o la inversa, cuando hay mucha diferencia de temperatura, puede generar este tipo de síntomas. Lo más importante en esta persona que tiene epilepsia es que no puede tomar cualquier tipo de medicación. En este caso, los antialérgicos de última generación, de segunda generación que se llaman, son medicamentos seguros para ese tipo de condición, y los aplicadores nasales, sea nasal o bronquial, absolutamente seguros. Para que el doctor pueda avanzar, vamos a pedirle que manden un solo mensaje, porque si no, entran muchísimos. Gracias. Vamos a ver. Buenas tardes, me llamo Jazmín y quería hacerle una consulta al doctor. Tengo moco constantemente todo el año, algunos días más que otros, o estornudos constantes unos días más que otros. Mi alergia es a los ácaros del polvo, por eso trato de tener mi casa lo más limpia posible, pero aún así el moco persiste y se vuelve molesto porque siempre debo andar con pañuelos descartables. Exacto. ¿Esto por qué, doctor?
por el tema de su grado de sensibilidad. Seguramente, a ver, primero, está muy bien el tipo de limpieza para tratar de sacarse los ácaros de encima de su rutina, de su vida diaria. Pero a veces es imposible mantener un lugar estéril, ¿sí? Y si no es su lugar, otros lugares donde por ahí pueda estar. Esa sensibilidad, cuando es tan importante, necesita hacer un tratamiento regular y son estos casos en los que evaluamos el tema de las vacunas para alergia para disminuir esa sensibilidad, que hoy por hoy no es necesariamente inyectable. Los tratamientos para alergias a ácaros se pueden hacer con vacunas de tipo sublingual, por ejemplo. Bien, la respuesta entonces para Jazmín. Otro señor dice, su esposa está con alergia y no sabe si puede tomar algo ya que está amamantando al bebé que tiene 3 meses. Sí, en este caso existen. A ver, no hay ningún medicamento que vayan a encontrar que diga absolutamente indicado para lactancia y embarazo, pero sí hay experiencias con determinados antialérgicos. En estos casos, la cetiricina, que es de venta libre, la cetiricina se puede utilizar en embarazo y en lactancia en dosis apropiadas. Lo mejor es que pueda tener la guía de su médico de cabecera para que le pueda indicar, pero sí puede tomarlo. De hecho, los bebés pueden tomar también cetiricina en caso de necesidad. Bien. Por favor, dice, ¿se cura la alergia de las picaduras de mosquitos? Llega el calorcito y con los mosquitos y su niño sufre mucho. Bueno, hay una cuestión. Lo primero que hay que ver es si es una verdadera alergia, porque por ahí hay niños que tienen una piel más sensible y el tema de las picaduras, en este caso lo más accesible es picaduras de mosquitos y generan reacciones. Ese tipo de reacciones tienden a ser pasajeras, ¿sí? A medida que crece el niño suele pasar, pero sí hay que ayudarlo. En este caso, dependiendo del tipo de reacción, que eso hay que verlo, hay que evaluarlo, dependiendo del tipo de reacción es necesario un tratamiento para ayudarle a superar esto. Otro televidente dice, quisiera saber por qué me agarra una picazón en todo el cuerpo. ¿Es un tipo de alergia? Es diferente. Pasa, ¿no? Sí, Eso que sí, me pica totalmente. Y no sé por qué me pica y no tengo ni la picadura ni... Esa es la diferencia. Lo primero que tenemos que controlar es si es solamente picazón o si hay algún tipo de reacción en la piel. ¿Sí? Cuando hay diferentes reacciones se evalúa el tipo de reacción y en base a eso se va orientando al paciente. Si es solamente picazón, sin nada de esto, lo primero que aconsejamos es ver que no tenga sequedad de la piel, porque en esta época de sequedad, más la sequedad de la piel, con viento, con tierra, con cambios de temperatura tan bruscos, lo más probable es que la picazón sea algo simplemente por esta situación. Bien, le pido disculpas a nuestros televidentes, trato de ir enganchando al azar algunas consultas. Van a pasar muchas que no vamos a poder responder. Doctor, tengo alergia de hace bastante, dice este televidente. Tengo 73 años y tengo alergia al cambio de clima, al polvo, al olor de ropa guardada. ¿Será la naftalina? ¿Se acuerda de la naftalina, doctor? Que es buenísima. A la mañana me levanto con muchos mocos blancos y empiezo a toser y tiro flema amarilla. Después empiezo a estornudar varias veces seguidas, es horrible. El año pasado, que no salimos a ningún lado por la pandemia, no tuve nada de alergia y este año apareció de nuevo. Sí. Yo sé que el doctor nos va a contar a qué se debe esto. Sí, la realidad es que este paciente seguramente viene con su alergia de hace muchos años, ¿sí? Por la edad y por la forma en que lo manifiesta. Y lo explica detalladísimo. Exacto. El tema de la alergia a los ácaros se manifiesta casualmente así. El tema de la ropa guardada suele acumular ácaros casualmente. Bien. Entonces, en todas estas circunstancias es clásico lo que él está refiriendo. Para su edad, lo que debe evitar son los viejos antialérgicos, los que se llaman de primera generación. Hay una marca muy conocida de antialérgico, el que toma todo el mundo, que es un viejo antialérgico, y que ese tipo de antialérgicos debe evitar, porque en las personas mayores puede influir para que disminuya su diuresis, o sea, empiezan a reducir la posibilidad de hacer pis.
les da un poco de sueño, les puede disminuir los reflejos. En este tipo de personas, los antialérgicos más nuevos son mucho más seguros y no tienen ese riesgo. A propósito, doctor, con permiso de los televidentes que siguen entrando las preguntas, pero yo también quiero preguntar. El tema de la medicación, ¿no? Sí. De la alergia. Antes había mucho mito en torno a que tener cuidado porque te vas a dormir, no vas a manejar después de tomarte un antialérgico. ¿Todo eso persiste con esta nueva generación de medicación? En este momento existen 3 antialérgicos, que yo voy a dar el nombre genérico, 3 antialérgicos de estos últimos que son mucho más seguros. Ajá. La loratadina, la cetiricina y la fexofenadina. Son los 3 antialérgicos de venta libre actualmente. Recién habíamos dicho que cetiricina se puede tomar en embarazo para la lactancia. Esta cuestión, la loratadina también se podría, pero es preferible la otra. Sí. La fexofenadina, que se acaba de aprobar como medicamento de venta libre, son de los más seguros, no dan sueño, no tienen ningún otro tipo de influencias que en ese aspecto, como en un adulto mayor, puede influir, por ejemplo, en la diuresis, ¿sí? Entonces, no es solamente provocar sueños, sino otro tipo de situaciones también. Bien. Doctor, acá dice una televidente, yo soy alérgica a la ceftriaxona. Sí. ¿Se Es tiene- un antibiótico, sí. Ajá. ¿Y Sí. tiene que hacerse algún estudio especial? En realidad, si lo tiene tan identificado Es es porque porque ya de hizo el alguna estudio. forma ya la han evaluado. A veces simplemente con una evaluación clínica se puede Y la solución ahí, doctor, es no tomarlo más. O reemplazar evitar esa medicación. exactamente. Afortunadamente son prácticamente nulas las situaciones en las cuales no podemos reemplazar un antibiótico. Bien. Por tanto, evitarlo. Vamos con otra inquietud. Quería consultarle. Cuando me colocan la vacuna para la gripe me hace una reacción de engriparme, pero muy fuerte, sin poder levantarme de la cama. No así cuando no me hago colocar la vacuna. Me dijeron que puede ser alergia a la clara de huevo. ¿Eso es cierto? No. Lo primero que tenemos que aclarar es que en algún momento se prohibía a los que tenían alergia al huevo, pero eso suele ser en edades infantiles, que se vacunaran casualmente de esta manera. Se ha visto que aún en los alérgicos al huevo, aplicar las vacunas de calendario son seguras. Simplemente tienen que estar en observación. Y en este caso, lo que manifiesta no es por una alergia al huevo, sino por la reacción que genera la vacuna en su sistema inmune. Así que tiene que ver con otra cosa. Ya la producción nos va a empezar a apurar. Tenemos una consulta, dice, soy de La Quiaca, provincia de Jujuy, al doctor Maximiliano. Soy alérgica y estoy tomando el Frenaler Cort. Sí. Respetando eso mucho. Y otra pregunta, si la vacuna de COVID hace sacar la piel, me sale un tipo de ampollas. No. Ok, lo que interpreto de eso es que la vacuna de COVID le puede haber hecho algún tipo de reacción como reacciones tipo ampollares. Ajá. Eso es una de las reacciones que hemos visto en estas situaciones, y el Frenaler Cort es un muy buen medicamento, pero no debe usarse más de 5 o 7 días continuos. Bien, hoy la intención era hablar con el doctor Maximiliano Gómez de las alergias de primavera, las alergias al polen. Están entrando un montón de preguntas en relación a alergias a otras cosas como medicamentos y demás. ¿Podrías repetir, y esta es la última pregunta, con esta nos vamos a ir a la pausa, cuáles son las medicaciones que son de última generación, venta libre para nuestros televidentes, por favor? Loratadina, cetiricina, fexofenadina. Bien, ¿pudieron anotar o repetimos de nuevo? Loratadina, cetiricina, fexofenadina. Listo. Siempre diciendo, traten de evitar la automedicación. Por supuesto. Lo primero, y lo impulsamos desde el primer momento en este programa, es que hay que consultar a un profesional médico. Nosotros traemos aquí a quien creemos referente en el tema, pero después hay que consultar al profesional. Muchas gracias, doctor. Al contrario, un placer. ¿Puede venir otro día? Con gusto. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a hacer una pausa, pero antes de la pausa les recuerdo, cerramos el tema alergia, vamos a hablar de depresión. Sabemos que así como la alergia es muy frecuente en la población, la depresión también es una enfermedad que cada vez crece más en número en el mundo entero. No es un problema en esta parte del planeta. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva de allí. Tenemos un consejo y después sí, el corte comercial.
En Laboratorio de la Merced te esperamos de lunes a lunes. Trabajamos con todas las obras sociales, entregamos tus resultados en 24 horas y hacemos todos los estudios de COVID-19. Laboratorio de la Merced, al servicio de los salteños. Alvarado 858, Salta. Teléfono 421-9222, interno 42. Celular 03874-882-777.